Hola, hoy vamos a meternos con un episodio histórico, fascinante y bastante brutal. El asedio de Bagdad de 1733. Ujú. Un choque clave, sí, entre la Persia de Nader Shah y el Imperio Otomano. Tenemos varias fuentes sobre esta campaña, que fue intensa, pero bueno, relativamente corta, ¿no? Eso es. Nuestra idea hoy es desentrañar un poco las claves de este asedio, la estrategia inicial, ese giro inesperado que hubo y sobre todo por qué al final todo se decidió lejos, lejos de las murallas de Bagdad. Y un punto fundamental que a mí me parece clave es que aquí es donde Nader Shah, que era un conquistador casi invencible, Casi, sí, sufrió su única derrota en campo abierto. claro. Que ya es decir, desde luego. Bueno, vamos a desgranar esto. La situación de partida. Los persas, con Nadel al frente, se acercan a Bagdad y dentro, defendiendo, los otomanos de Ahmad Pasha. Correcto. Y Ahmad Pasha, opta por la prudencia inicial. Usa el río Tigris como defensa natural en la orilla izquierda. Claro, lógico. Nader está en la orilla oriental, así que necesita cruzar. Y ahí es donde recurre a una táctica, pues, ingeniosa, pero también arriesgada. Ingeniosa por el engaño, supongo. Mantuvo el campamento principal a la vista, ¿no? Para distraer a los otomanos. Exacto. Mientras tanto, la noche del 15 de febrero, Nader y unos 2.500 hombres escogidos cruzan el Tigris sigilosamente por el norte. Ajá. Y justo después, otros 1.500 consiguen pasar para reforzarle, justo antes de que el puente improvisado que habían montado colapsara. Ufs, o sea que se quedaron aislados esos primeros. Totalmente aislada, esa vanguardia. Una situación muy precaria. Y claro, los otomanos se enteraron. De inmediato, Ahmad Pasha no perdió ni un segundo y lanzó un ataque bastante potente contra esa fuerza persa que estaba separada del grueso del ejército. Ahí la cosa se pondría tensa. Sí, y aquí vemos la mezcla del ejército de Nader. Había kurdos, turcomanos y, cruciales, los afganos abdalíes. Y se enfrentaban a la artillería otomana, la caballería y los genízaros. Vamos, la infantería de élite. La élite del sultán, sí. ¿Y pudieron resistir los persas aislados? Pues la cosa se puso fea. Los informes dicen que los kurdos y turcomanos empezaron a flaquear, a ceder terreno. Ay, ay, ay. Pero aquí es donde destacaron los afganos abdalíes. Aguantaron firmes, el tiempo justo para que Nader llegara con esos 1.500 refuerzos que habían cruzado in extremis. Menos mal. Y con su llegada, Nader reorganizó todo, lanzó un contraataque y consiguió romper las filas otomanas. Los hizo retroceder hacia Bagdad. Muy de Nader eso. Y me imagino que después de la batalla habría consecuencias. Para los que flaquearon y para los que resistieron. Absolutamente. Fue implacable con la cobardía, hubo ejecuciones, sí, pero también muy generoso con los abdalíes por el valor que demostraron. Y bueno, una vez asegurada esa cabeza de puente, ya empezó el asedio formal de Bagdad. Y la escala de este asedio es algo que llama la atención en las fuentes, ¿verdad? Se habla de construir unas 2.700 torres de asedio, rodeando la ciudad. 2.700. Una cifra bárbara, sí. Las estimaciones persas hablan de unos 300.000 hombres en la zona, aunque bueno, quizá combatientes directos fueran unos 100.000. Aún así, es una barbaridad. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, a pesar de toda esta demostración de fuerza, de logística, el asedio no se decide ahí, frente a las murallas. Exacto. Y esto demuestra una vulnerabilidad típica de los grandes asedios de la época. Por muy potente que sea el cerco, si llega un ejército de socorro, todo puede cambiar. Claro. Y Estambul había reunido, pues su mejor ejército disponible, y lo envió al mando de Topal Osman Pasha, un general veterano, muy respetado, curtido en Europa, posiblemente el mejor que tenían los otomanos en ese momento. Entiendo. O sea, Nader se da cuenta de que la verdadera amenaza no son las murallas de Bagdad, sino ese ejército que viene de camino. ¿Y qué hace? ¿Se atrinchera? ¿Espera? No. Tomó una decisión audaz, quizás demasiado confiada, vista en retrospectiva. En lugar de esperar en una posición defensiva fuerte, cerca de Bagdad, decidió marchar hacia el norte. Quería interceptar y destruir a Topal Pasha, cerca de Samarra. Y esa decisión nos lleva directamente a la batalla de Samarra, el punto de inflexión total.
Un punto de inflexión brutal, sí. Se convirtió en una de las batallas más sangrientas de toda la carrera de Nader y, como decíamos, en su única derrota en campo abierto. Catastrófico para los persas, entonces. Totalmente. Perdieron casi la mitad de su ejército. Los otomanos también sufrieron mucho, ¿eh? Casi una cuarta parte de sus fuerzas cayeron. Hablamos de unas 20.000 bajas en total, una auténtica carnicería. 20.000 muertos. Son cifras que impresionan. Entonces, este desastre en Samarra, ¿qué significó para el asedio de Bagdad? Inmediato. La derrota fue tan grave que Nader no tuvo más remedio que levantar el sitio de Bagdad y ordenar la retirada completa de sus tropas del Irak otomano. Así que Bagdad se salvó, contra todo pronóstico inicial casi. Contra todo pronóstico, sí. Aunque claro, conociendo al personaje a Nader, su historia no acaba ahí, con esa derrota. Su capacidad de rehacerse era, bueno, legendaria. Cierto, cierto. Es impresionante cómo se recuperó. Tiempo después, reorganizó sus fuerzas, volvió a enfrentarse a los Mampasha y esta vez sí, lo destruyó por completo. Ah, o sea que tuvo su revancha. Sí, tuvo su revancha militar. Pero, a pesar de eso, nunca llegó a tomar Bagdad en las campañas que vinieron después. ¿Y eso por qué? Si ya había demostrado que podía vencer al mejor general otomano. Pues fundamentalmente por factores internos persas. Justo cuando parecía que podría volver a centrarse en Mesopotamia, estalla una rebelión muy peligrosa en el sur de Persia. Problemas en casa. Exacto. Y eso exigió toda su atención, todos sus recursos, y le obligó a posponer, bueno, indefinidamente, sus planes sobre Bagdad. Así que, resumiendo un poco, tenemos un asedio que empieza con una maniobra brillante de Nader, que alcanza una escala logística impresionante, Enorme, sí. pero que se decide por una derrota tremenda muy lejos de la ciudad. Y esa derrota, la de Samarra, sigue siendo única en la carrera militar de Nader Shah. Algo excepcional. Queda muy claro cómo factores externos, la llegada de ese ejército de socorro, una batalla lejana o incluso problemas internos como esa rebelión, pueden ser totalmente decisivos, incluso en campañas que parecen centradas en un único objetivo, como un asedio. Y bueno, la batalla de Samarra nos recuerda el costo humano tan terrible de estas guerras. Y esto al final nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Para pensar, si Nader demostró que podía recuperarse y vencer finalmente a Topal Pasha, ¿qué habría pasado si esa rebelión en Persia no hubiera surgido justo en ese momento? Claro. ¿Habría caído Bagdad finalmente en manos persas en una campaña posterior, a pesar de ese revés inicial tan fuerte? ¿Quién sabe? Una buena pregunta para dejarla en el aire. Pues muchas gracias por este análisis tan detallado. A ti. Y a todos, hasta la próxima. Bienvenidos a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos de lleno en un gigante de Nueva York, la terminal Grand Central. Un icono, sí señor. Exacto. Y nos vamos a guiar por lo que cuenta su página de Wikipedia en español. La idea es entender por qué este sitio es, bueno, mucho más que donde coges el tren. Claro. Ok, vamos a desgranar esto. Para empezar, un dato que ya te sitúa. Es la estación con más andenes del mundo. 44. Casi nada. Y está ahí, en pleno meollo, ¿no? Calle 42 con Park Avenue, en Midtown Manhattan, un sitio clave. Y el origen, nos lleva a la época dorada del tren. La construyó el Ferrocarril Central de Nueva York. La New York Central Railroad, ¿sí? Eso es. Y la escala, bueno, lo fascinante aquí es la dimensión. 67 vías. Y en 2 niveles subterráneos. Uf, tremendo. Imagina la obra que fue eso, ahí debajo de la ciudad. Y además, que no para de crecer, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Está el proyecto East Side Access, que va a conectar con el ferrocarril de Long Island. Añadirá más vías, más andenes. O sea que todavía más grande. Exacto. Llegará a 75 vías y 48 andenes. Es como un organismo vivo, que se adapta. Y arquitectónicamente, es una pasada. El estilo Beaux Arts, ¿verdad? Ese rollo grandioso, muy ornamental. Muy de principios del 20, sí, para impresionar. Totalmente. Y con ese toque español, las bóvedas de Guastavino. Ah, sí. Rafael Guastavino, el arquitecto de Nueva York. Esas bóvedas tabicadas, de ladrillo visto, son una maravilla técnica y visual. Ligeras, resistentes, definen muchos techos allí, ¿no? Definen la imagen de la terminal en gran parte, sí.
Y claro, esa grandeza se ve también en las cifras del día a día. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, dispara. Pues mira, ocupa casi 195.000 metros cuadrados. Una barbaridad. 19 hectáreas, casi. Y recibe más de 500.000 de visitantes al día. 500.000. Es difícil hacerse a la idea de tanta gente junta. Y unos 660 trenes diarios de Metro North, los de cercanías al norte. O sea, un no parar. Y lo increíble, con ese volumen, es la eficiencia. Hablan de una puntualidad del 98% en los trenes. ¿Un 98%? Eso es altísimo. Altísimo. Eso te dice mucho de cómo está montado todo, ¿no? La planificación, la operativa. Funciona como una ciudad subterránea, pero que va como un reloj. Claro. Y no es solo un sitio de paso, que eso también es interesante. Tiene vida propia. Hay 103 negocios dentro. Sí, tiendas, restaurantes. Y hay uno que es pura historia, el Oyster Bar. Hombre, el Oyster Bar, un clásico. Lleva abierto desde 1913, el mismo año que inauguraron la terminal. Imagínate la de historias que han pasado por esas mesas. Totalmente. Y hablando de la gente, de esas miles de personas que pasan, Sí. hay un departamento que es muy curioso, la Oficina de Objetos Perdidos. Si conectamos esto con el panorama general, es fascinante. Ah, sí. ¿Qué cifras manejan? Pues gestionan unos 19.000 objetos olvidados al año. 19.000. Madre mía. ¿Y qué es lo más típico? Lo más común, quizás por las prisas o el frío, son los abrigos, más de 2.000 al año. Tiene sentido. Pero el dato que, bueno, a mí me deja pensando es la tasa de devolución. Más del 60% de las cosas vuelven a sus dueños. Más del 60%. Eso está muy bien, ¿no? En un sitio tan enorme. Está genial. Pero es que si hablamos de portátiles o iPods y cosas así, la cifra sube a casi el 98%. Un 98%. Eso es increíble. Casi todo, en un lugar tan masivo y anónimo. Es sorprendente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que al final, Grand Central no es solo hierros y horarios. No, para nada. Es un hito histórico nacional, claro, pero es también un centro comercial lleno de vida, un nudo de comunicaciones vital y un escenario de miles de pequeñas historias cada día. Exacto. Y esa es un poco la magia, ¿no? Más allá de la arquitectura imponente o las cifras de récord, es un microcosmos. Un reflejo de la ciudad. Un crisol donde se cruzan miles de vidas, cada una con su prisa, su destino y sus despistes. Y esto plantea una pregunta importante. Si piensas en esa tasa altísima de devolución de objetos, incluso los caros. Sí, el 98% de los cacharros electrónicos. Exacto. En un sitio tan lleno de gente, tan anónimo teóricamente, ¿qué nos dice eso? ¿Sobre la honestidad de la gente? ¿O quizás sobre, no sé, una especie de comunidad invisible que se forma allí, aunque sea por un rato? Es una buena reflexión, sí. Hay como un respeto implícito en ese espacio compartido. Podría ser. Es algo para darle una vuelta desde el oro. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la mecánica clásica. Hola. Vamos a usar varios textos de referencia como guía. Sí, la idea es desgranar un poco los conceptos clave, ¿no? Eso es. ¿Cómo describimos el movimiento, vamos? Desde, no sé, una pelota hasta los planetas. Justo. Todo ese mundo macroscópico. Normalmente, pensamos en Newton, ¿verdad? Siglo XVII, sus leyes, son como el punto de partida. Claro, son fundamentales. Te permiten, bueno, si sabes cómo está algo ahora... Saber cómo estará después o cómo estuvo antes. Exacto. Pero ojo, que no es la única manera de verlo. Está la estática, la cinemática... Que es como la geometría del movimiento, ¿no? El cómo se mueven. Eso es. Y luego la dinámica, que ya mete el porqué, las fuerzas. Vale. Y ahí es donde entra Newton a tope con su F igual a ma. La fuerza es la clave, es vectorial, tiene dirección. Ya. ¿Ah, sí? La mecánica lagrangiana y la hamiltoniana. Son enfoques, bueno, muy elegantes. ¿Elegantes en qué sentido? ¿Más matemáticos? Sí, y se basan en la energía, que es un escalar, un número, no un vector con dirección. O sea, cambia el foco de la fuerza a la energía. Totalmente. Y eso a veces simplifica mucho las cosas. Pero si Newton ya funcionaba, ¿por qué buscar otra cosa?
¿Qué ventaja real tiene? Buena pregunta. Pues mira, sobre todo en sistemas complejos o con ligaduras, cosas que restringen el movimiento. Entiendo. En vez de pelearte con todas las fuerzas, que pueden ser un lío, te centras en la energía total, cinética más potencial. Y sacas las ecuaciones de movimiento de principios más abstractos, como el de mínima acción. Mínima acción. Suena curioso. Sí, es como decir que la naturaleza busca el camino más eficiente, por así decirlo. Es fascinante. Vale, entiendo la idea. Menos vectores, más números globales como la energía. Exacto. Aunque para empezar necesitamos lo básico: posición, velocidad, aceleración. Claro, las magnitudes de siempre. Y los marcos de referencia inerciales. Eso es importante. Los marcos inerciales, ¿qué son exactamente? Son como el escenario ideal, un sitio donde no hay aceleración de fondo. Ajá. Donde si algo está quieto, se queda quieto. Y si se mueve, sigue recto a velocidad constante. A menos que una fuerza actúe sobre él, la primera ley de Newton, ¿no? Exacto. En la práctica buscamos marcos que se parezcan a eso lo máximo posible. Vale. Y luego, claro, conceptos como trabajo, energía, cinética, potencial. Que están conectados, me suena el teorema trabajo-energía. Fundamental. Te dice que el trabajo que hacen las fuerzas cambia la energía cinética del objeto, la energía de movimiento. De acuerdo. Entonces, resumiendo un poco, la mecánica clásica nos da herramientas para describir el movimiento de cosas normales. Sí, de lo macroscópico. Y lo podemos hacer a lo Newton, con fuerzas. O con estos enfoques más modernos, lagrangiano y hamiltoniano, basados en energía. Que son equivalentes al final, ¿no? Describen lo mismo. Exacto. Son matemáticamente equivalentes, pero cada uno tiene sus ventajas según el problema. Uno usa vectores, los otros escalares. Y recordamos, cinemática es el cómo se mueve, dinámica el por qué, con las fuerzas o la energía. Eso es. Pero has dicho cosas normales. Macroscópico. Eso implica que hay límites. Importantísimo. La mecánica clásica es una aproximación fantástica, pero no vale para todo. ¿Dónde falla? Pues en los extremos, a escala muy pequeña, la de los átomos. Ahí entra la cuántica. Justo. Las partículas ahí se comportan de forma muy rara, como ondas a veces. Nada que ver con bolitas siguiendo trayectorias definidas. Ya. Y si las cosas van muy rápido, cerca de la velocidad de la luz. Relatividad de Einstein. Eso es, la relatividad especial. La famosa fórmula de Newton para el momento, P igual a mv, es solo una aproximación para velocidades bajas. O sea que F igual a ma tampoco es la verdad absoluta. Es una verdad muy útil en su dominio, pero no universal. Igual que la gravedad de Newton, necesita la relatividad general para describir agujeros negros o el universo a gran escala. Entendido. No es que Newton estuviera equivocado, sino que su teoría es válida dentro de un rango. Precisamente. Fue un paso de gigante y sigue siendo súper útil para ingenieros, para la vida cotidiana, pero el universo es más complejo. Y todo esto se construyó poco a poco, claro. Claro. Kepler, Galileo prepararon el camino. Newton unificó cielo y tierra, digamos. Y luego Lagrange y Hamilton le dieron una vuelta de tuerca matemática impresionante. Sí, con una elegancia tremenda. Bien, creo que hemos tocado los puntos clave, que es cómo funciona, sus formulaciones, sus límites Sí, un buen repaso. y la historia detrás. Y para terminar, una pequeña reflexión, si te parece. Adelante. La mecánica clásica, con sus leyes precisas, parece pintar un universo totalmente predecible, ¿no? Determinista. Si sabes todo ahora, sabes todo siempre. Sí, esa es la sensación que da. Pero, curiosamente, de estas mismas ecuaciones surge la teoría del caos. Ah, el caos determinista. Exacto, que te dice que la más mínima imprecisión en lo que sabes ahora hace que a largo plazo no puedas predecir nada con certeza. Vaya. Entonces, ¿cómo encaja eso? Una teoría que parece determinista pero que genera impredecibilidad. Es para pensarlo. Desde luego. Una buena pregunta para dejarla flotando. Ahí queda.